Proyecto Mapping the Commons. La idea aquí es un poco abrir, digamos, un eje de pensamiento y de diálogo a partir de las experiencias que cada uno de nuestros ponentes traen consigo. Creo que, bueno, a mí me pareció muy interesante poder acoger esto por varias razones. Una, digamos, por también alguna línea de pensamiento que se está tratando de llevar adelante desde el Centro de Arte Contemporáneo, en el que nosotros queremos, digamos, subrayar la importancia de que este centro sea un depositario de ideas en las que la cultura es un bien común, el conocimiento se comparta abiertamente, se liberen contenidos, en donde no solamente sea un lugar de exposición de arte contemporáneo, sino de producción de pensamiento crítico, en donde haya colectivos de varios, con varias agendas y varios intereses y puedan encontrar en este espacio pues eso, ¿no? La capacidad de reflexionar acerca de los derechos ciudadanos, de los derechos al espacio público, de los derechos a la naturaleza, de los derechos a la diversidad cultural, a la diversidad de las identidades que pueden convivir en un mismo espacio social. Entonces por eso a nosotros nos interesa profundizar en eso y también, digamos, por una experiencia más personal que es la mía de haber vivido durante mucho tiempo en Italia y tener de cerca algunas de las experiencias que se fueron dando desde lo que se llamó, tal vez erróneamente, las primaveras árabes, desde el 2011, que además luego se produjeron o tuvieron unos ecos muy interesantes, especialmente yo hablo de la ciudad de donde he vivido los últimos 15 años, que es Roma, en donde pues varias iniciativas interesantes fueron como inspiradas en ello, ¿no? O sea, por ejemplo, el Teatro Valle Occupato, que es una experiencia de ocupación de un teatro público que quiso ser privatizado y donde se estaban perdiendo los derechos de los trabajadores, y que es una experiencia increíble que ya lleva 3 años, en donde además ha continuado, digamos, una reflexión sobre los bienes comunes, pero lograron combinarla con una agenda de teatro que no ha sido abandonada, es decir, no se convirtió en una ocupación que dejó su agenda de producción de teatro para la ciudad. Físicos, cuerpos móviles y flujos electrónicos. Es coautor de la Cartografía Crítica del Estrecho de Gibraltar del 2004, premios Lab Ciberespacio del 2007 y Lab Joven Experiencia del 2008 por laboral del Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón. Actualmente es doctorando en la Escuela de Comunicación de la Universidad Federal de Río de Janeiro y es integrante del Media Lab de dicha institución. Pueden encontrar más referencias a él en pablodesoto.net o hackitectura.net. Bienvenido, Pablo, finalmente te hemos gusto de tenerte. Tuvimos un poco de tropiezos, como ustedes podrán recordar, en realizar esta charla, porque Tatiana y yo quedamos atrapadas en los no lugares que son los aeropuertos. Tatiana Avedaño es filósofa colombiana que ha centrado su investigación académica en la política contemporánea, los movimientos sociales y las nuevas tecnologías. Se ha dedicado a la gestión y producción cultural en espacios de trabajo colectivo y colaboración en red, soportados por el uso estratégico de los medios como el Festival Bogotrax y el encuentro Lab Surb Lab, que ya tuvo algunas iniciativas en años pasados también aquí en el Centro de Arte Contemporáneo. Pueden encontrar más detalles sobre su trabajo en tatianavend.wordpress.com.
Bueno, les doy la bienvenida y creo que comenzamos con Pablo, me parece. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y espero que esta sea una discusión que nos interese a todos. Hola, buenas tardes. Primero agradecer la invitación para estar aquí hoy. También agradecer a Paulina Varas de Flax o Arte Actual, que también trabajó para que esto sucediera. Y bueno, y transmitir que el día de hoy es una oportunidad bien especial para tratar una idea, que es la idea del arte multitudinario, que está emergiendo de laboratorios académicos, artísticos, pero también activistas y de ocupaciones urbanas en los últimos años, ¿no? Entonces, un poco la idea es transmitir como esto las hipótesis y tener un diálogo al respecto de estas hipótesis, ¿no? Punto de partida, la idea de la multitud, ¿no? Que es un poco un concepto que es una evolución a partir del concepto de masa o de pueblo, ¿no? Digamos que en el siglo XXI ya esa idea de masa o pueblo ya no es la que define los principales sujetos políticos, ¿no? La multitud, es una forma de organización descentralizada y sin lideranzas clásicas, ¿no? Porque si ahora ella referenció la primavera árabe, revolución egipcia, 15M, los movimientos en Brasil, y no hay unos líderes definidos como había en los movimientos del siglo XX, ¿no? Esa es esa forma multitudinaria política, ¿no? Entonces, si esa multitud es ese nuevo sujeto político del siglo XXI, lo que estamos viendo también en estas ocupaciones en muchos países del mundo desde el 2011 es que el arte es un elemento fundamental. Hay un nivel de artisticidad en las ocupaciones que es central en esas acciones, ¿no? De la multitud. Entonces, si existe ese sujeto político, ¿podemos afirmar que hay un arte que podríamos caracterizar como multitudinario? ¿Qué forma tendría? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo se relaciona o no con la categoría de arte contemporáneo? ¿Y cómo podríamos ejemplificarlo? Entonces, la respuesta a esas preguntas viene principalmente a través de los talleres de Mapping the Commons que venimos haciendo en los últimos años, y principalmente los de Estambul, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Sao Paulo, ¿no? Que son laboratorios abiertos donde discutimos y mapeamos las resistencias frente a la experimentación de la ciudad, del espacio público, este nuevo movimiento global de luchas, ¿no? que comenzó en el 2011 y que ahora, según estudios del grupo de investigación de Manuel Castells, ha habido formas de ocupación de plazas en 96 países del mundo desde 2011. ¿No? Estamos en un momento histórico donde esas formas de acción están pasando a una escala masiva como nunca antes, posiblemente en la historia. Estamos hablando de casi la mitad de los países de la Tierra, ¿no? Entonces nos presentamos la hipótesis de que sí que existe un arte multitudinario, que es una idea que principalmente viene trabajando mucho Natasha Rena, que es una arquitecta de Belo Horizonte, observando los movimientos artivistas y artísticos en Belo Horizonte. Y la hipótesis nuestra es que ese arte multitudinario constituye un bien común fundamental de la metrópolis contemporánea, ¿no? Y para esta afirmación nos vamos a basar en varios casos, que es Occupy Wall Street, el movimiento Direngesi en Estambul, y los movimientos en Brasil, en Belo Horizonte, Río de Janeiro y Sao Paulo. La hipótesis primera, que creo era interesante para tratarla aquí en un centro de arte, la lanzó varios críticos de arte a partir del movimiento Occupy en Nueva York, ¿no? Y preguntan si ese movimiento Occupy señaliza la muerte del arte contemporáneo, ¿no? Porque cuando se proyectó el símbolo ese 99% en el edificio de Verizon, que Verizon es una compañía de telecomunicaciones que es una gran enemiga de los comunes digitales, ¿no? Y cuando los manifestantes de Occupy Wall Street cruzaron el puente de Brooklyn hacia Manhattan, ¿no? Hubo varios críticos que dijeron que ese es el mayor de arte de guerrilla, que es Adbusters, con sede en Canadá, y estamos viendo ahí el póster inicial, ¿no?
Entonces, ese Red de ese grupo que hacían proyecciones dice que él siempre había estado en su trabajo pensando de ideas de una utopía, de una sociedad utópica de manera abstracta, pero de repente eso estaba pasando en las calles. Entonces, esos artistas salieron a las calles, ¿no? Y bueno, hay un crítico que se llama Kulendran Thomas, que es el que está desarrollando esa idea de que el arte contemporáneo ya como una categoría ya no es tan central, ¿no? Y entonces él hizo como una pequeña parametrización de cuáles serían las características del arte vinculado a Occupy, ¿no? Y dice que es un arte altamente figurativo, que tiene más que ver con los artesanos de la ilustración que con lo que se hace en las escuelas de posgrado de arte, por ejemplo, que hay un énfasis en la tipografía, que los carteles tienen arte pero que no tienen valores estrictamente del mundo del diseño. Dice que el género por defecto es la novela gráfica, con fuertes influencias del graffiti, y dice que si por ejemplo el pop art, ¿no?, subvertía iconos culturales como el caso de Warhol y demás, dice que aquí ese acto de subversión se hace como un acto compartido entre los artistas y esa multitud que son de hecho la misma cosa, ¿no? Y también, bueno, que es un arte que va en busca de formas más allá del mercado del arte y de los vinculado a ese mercado de arte millonario que hay en Nueva York, ¿no? Y bueno, y dice este autor, dice que el arte contemporáneo se enfrenta a una potencial crisis terminal. El arte contemporáneo se ha vendido a sí mismo como un arte no específico, expansivo, no genérico y universal, tanto como el neoliberalismo se presenta a sí mismo como si fuera el estado natural de las cosas. Dice que el arte contemporáneo, de hecho, no es solamente un periodo histórico de tiempo limitado que puede acabar o que ya ha acabado, ¿no? Y es como esa idea radical que es la hipótesis 1, ¿no? Y eso dice que ese nuevo arte está aconteciendo en ese graffiti, en esas novelas gráficas, en esas proyecciones en los edificios, en el teatro de calle, en pinturas figurativas vinculadas al movimiento de Occupy, ¿no? Y dice que también que es interesante como esta vez dice que lo que se importó a Estados Unidos vino de las calles del Cairo, de las calles de Madrid y de las calles de las ciudades del sur de Europa, y no de los salones bohemios de la Belle Époque de París, etcétera, ¿no? Y lo que Occupy no llegó a formular, ellos dicen, vale, que el arte contemporáneo como categoría quizás ya no da cuenta, pero ¿cuál sería ese nuevo arte, no? Entonces ahí nosotros nos apoyamos también de algunos autores que nos ayudan mucho a pensar el mundo, como por ejemplo Antonio Negri, ¿no?, que él escribió un libro sobre arte y multitud en relación con la idea del común, ¿no?, del común como una hipótesis política, ¿no? Entonces él dice, o sea, para Negri, el arte es exceso de vida compartida en imaginación que se exprime inmediatamente en la realidad como construcción y reinvención del común. Claro, entonces eso es una teoría, una idea, ¿no? Pero ¿qué está pasando en esas calles de esos países del mundo, ¿no? Entonces, si observamos eso directamente, llegamos, por ejemplo, al caso de Estambul, donde ese levantamiento de Diren Gezi, que no va a dar tiempo a explicarlo aquí, pero básicamente fue una rebelión contra unos grandes movimientos de privatizaciones de espacio público, expulsiones de moradía de los habitantes, que en un momento dado llegó a plantear un proyecto que era destruir un parque en la plaza Taksim en Estambul para construir un centro comercial, ¿no? Y se montó un movimiento de resistencia increíble, o sea, de escala, donde el arte fue fundamental ¿en qué? En crear un ambiente de convivialidad donde por primera vez en la historia de Turquía muchos grupos sociales, digamos, trabajaron en red, ¿no? Desde los movimientos, desde, bueno, los comunistas, con los hackers, con los socialistas, con los ecologistas, con la comunidad LGBT, con en fin, con los kurdos, ¿no? Entonces, digamos, esa producción artística, esos conciertos que había ahí, esa producción de imágenes, ¿no?, esa danza de este danzarín sufí, fueron fundamentales para, en un contexto de guerra urbana, donde hubo barricadas, donde se defendió físicamente la plaza frente a una policía que es de las más violentas del mundo. Digamos, el arte fue fundamental para crear ese clima donde en una lucha simétrica se consiguió evitar el proyecto de la destrucción de los árboles y el proyecto de centro comercial, ¿no? Y sobre esto ahora están trabajando muchos, escribiendo artículos y libros, muchos autores, principalmente turcos, que van a ser, creo, un material interesantísimo para pensar el arte hoy, ¿no? Porque también imaginaros que frente a Erdogan todos los artistas del país estaban en contra, ¿no? Entonces, una ciudad como Estambul, de 13 millones de habitantes,
entre Asia y Europa, hay una riqueza ahí, que eso cuando la ciudad se hizo rebelde, se transformó en una especie de máquina de guerra artística, ¿no? Y claro, y ese ambiente que hizo, por ejemplo, que el respeto, que la solidaridad, que el propio sentido del humor, ahora en Estambul, es una ciudad diferente para la gente que participó, ¿no? Y el papel de los artistas fue fundamental. El otro estudio de casos, que quizás es el más, digamos, de donde realmente viene esta idea de arte multitudinario, es de Belo Horizonte, que es una ciudad igual que no tiene la fama como Río de Janeiro, Sao Paulo en Brasil, pero donde desde el 2009 está aconteciendo una cosa súper interesante, que es frente a un proyecto de la prefectura, del gobierno local, de comenzar a privatizar, digamos, mediante políticas muy arbitrarias y autoritarias del espacio público. Hay una resistencia que se ha convertido en todo un movimiento multitudinario, ¿no? Y esto, por ejemplo, esta es la Plaza de la Estación, donde en el 2009 el alcalde lo declaró como un espacio donde no se podían hacer actos públicos de ninguna clase. Entonces, desde ese momento, a partir de unos meses, esos grupos de la ciudad, de una manera completamente en red y descentralizada, digamos, no había ningún partido que lideraba, ¿no? Sí que había un movimiento contra ese gobernador, ¿no? Pero resignificaron la plaza como la playa, ¿vale? Entonces hacen un uso del espacio que es lúdico, que es artístico y que ahora es como todo un hub donde se han cohesionado un montón de grupos de activistas de la ciudad, ¿no? Que son desde el grupo que trabaja por tarifa cero, porque el transporte público sea gratuito y de calidad, los grupos de hip hop con el duelo en sí, el carnaval de Rúa, los grupos de samba, etcétera, ¿no? En el taller que hicimos, un taller muy parecido al de aquí de Quito, en febrero de este año hicimos un primer mapeamiento de dónde estaban aconteciendo en la ciudad esas ocupaciones de espacio público con carácter artístico multitudinario, ¿no? Y estaba hasta la propia Plaza de la Estación, estaban los espacios de la ocupación de los autobuses, ¿no? Que eso acontece de vez en cuando en Belo Horizonte, la propia ocupación de la Cámara de los concejales, los movimientos de samba, de cultura negra. Esta es la parte, digamos, esto es el proyecto Mapping de Commons y es el mapa del horizonte que está en proceso y mapeamos esas prácticas artísticas multitudinarias, ¿no? Porque no va a dar tiempo a entrar en detalle, pero los mapas están online. El otro estudio de casos es Río de Janeiro, que es donde yo vivo actualmente, y esto es la fachada del Museo de Arte de Río, que fue inaugurado en marzo del 2012 con un movimiento crítico y de acción directa muy fuerte, que de alguna forma inclusive anticipó lo que pasó meses después con esos movimientos un año después, esos movimientos de protesta, ¿no? Bueno, también, no hay mucho tiempo para explicar, pero Río de Janeiro está gobernado como si fuera una ciudad empresa por y se están, por ejemplo, donde está ubicado el Museo de Arte de Río, hay un proceso ahora mismo de privatización del espacio público que no tiene antecedentes y que consiste básicamente en que toda un área portuaria, hay mucha población que está siendo expulsada y se va a generar un sistema de gestión del espacio público privado, donde las corporaciones que están adquiriendo esos inmuebles van a tener su propio servicio de limpieza, su propia policía, su propio sistema de impuestos, etcétera. Entonces, esa ciudad neoliberal utiliza el arte, utiliza en algunos momentos instituciones artísticas como una especie de lavado de cara para prácticas que son de privatización del común, ¿no? Esto que estamos viendo aquí, esto sucedió en estas acciones creo que fue en agosto del 2013, ¿vale? Y es cuando los grandes protestas habían empezado en junio y eso fue una acción, no recuerdo qué estaba pasando ahí, pero también era como una exposición que trataba temas de la ciudad de una manera completamente naif y no crítica. Entonces hubo un grupo de acción directa vinculado a algunos grupos de acción y lo que se ve encima de Río de Janeiro en guerra es una proyección de un colectivo que se llama el colectivo Proyectación en portugués, que se creó en junio como una respuesta de determinados diseñadores gráficos, artistas, arquitectos, un grupo como de 20 personas que dijeron vamos a acompañar estas protestas
con una capa de proyección lumínica en los edificios, ¿no? Claro, y esto es muy interesante porque, por ejemplo, si pensamos, no sé si conocéis Richard Bodisco, que fue un artista fundamental en los 80, cuando él proyectó en el frontón neoclásico de la Embajada de Sudáfrica en Trafalgar Square, en la época del apartheid, él proyectó un símbolo nazi, y fue como un poco el paradigma de las proyecciones urbanas, ¿no? Eso lo hizo Christoph Bodisco como artista contemporáneo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que en el 2013 se crea un grupo, que es un grupo que tiene igual 6-7 personas en el core, en el kernel, pero después son 20 personas, que es un grupo multitudinario, que no es una persona, digamos, ¿no? No es un artista, no es un grupo de acción, ¿no? Y estas proyecciones que están viendo aquí fue toda una campaña que comenzó también en julio-agosto del 2013 sobre la desaparición de esta persona, que es Amarildo, que Amarildo era un albañil de Rosiña, que es una de las mayores o la mayor favela de Río, que él desapareció en el contexto de esos meses o de esas semanas, y además desapareció se llama una UPP, que es una unidad policial pacificadora, que es, digamos, la ocupación policial de las favelas de Río, ¿no? Que es un proyecto muy discutido, y este hombre había desaparecido, ¿no? Y se montó toda una campaña que llegó hasta muchos países, ¿no? Y este colectivo comenzó a proyectar la imagen de Amarildo, tal como hacían de otras cuestiones, ¿no? Y esta es importante, arriba a la derecha, porque esa es la calle donde vive el gobernador de Río de Janeiro, que se llama Sergio Cabral, que esa multitud de la ciudad consiguió hacer una ocupación de protesta contra su persona, que duró 2 meses, que se llama Ocupa Cabral, y esta proyección fue hecha en ese contexto, ¿no? Después también en esa época había habido un asesinato de 12 personas en la favela de Maré. De esas 12 personas, 13 habían sido asesinadas por el BOPE, que es ese escuadrón de la muerte policial de Río, con arma blanca, ¿no? Degolladas. Entonces, Maré, este es el lugar que sufre esa tragedia. Entonces, este grupo artístico, este grupo de acción directa, Colectivo Proyecta SOM, creó como una especie de poesía visual que proyectaban las ciudades, perdón, en los muros de los edificios, en este caso la casa del gobernador, que era como que sintetizaba realmente ese latido de esa multitud rebelde que luchaba por justicia social en Río de Janeiro, ¿no? Que es amar, ¿no? Amaré, que es la favela, Amarildo, ¿no? Amarildo, bueno, el caso de Amarildo fue que, como muchos otros, había sido torturado, electrocutado y muerto dentro de una instalación policial en Río de Janeiro. Y ahora, antes de venir aquí, hicimos otro taller de mapping de commons en Sao Paulo, que también estaba Natasha Rena, estaban varios investigadores, y aprovechamos la oportunidad también para definir, venga, ¿cuál sería ese arte multitudinario, ¿no? ¿Cómo lo podemos definir, ¿no? Y llegamos a la idea de que es un arte que crea conexiones e inserta a personas en los procesos de creación, que es producido o circula en red, en el espacio híbrido de Internet y la calle, que su contenido es libre y copyleft, que es producido de forma autónoma, desvinculado del Estado capital y de las instituciones tradicionales de arte, que estimula la libertad de pensamiento, que está envolvido con la idea de creación en una forma nueva de vida, ¿no? Formas de circulación, de producción y de relación entre el arte y la vida, que utiliza múltiples lenguajes y medios, ¿no? Que es un arte político, y político aquí no apenas en el sentido panfletario o activista, sino a partir de la idea de que la política está presente en todas las acciones, que está conectado con su tiempo y con las luchas de nuestra época, que promueve encuentros y debates en torno de las producciones artísticas y que ultrapasa los límites del campo específico del arte. Y es un arte que estimula el afecto, la creatividad y la sensibilidad. Bueno, esas 2 imágenes son, si entráis en la página de este grupo de acción, esta es la sede de la Red Globo, que es el poder en esa ciudad. Hicieron muchas proyecciones ahí, acompañando también la acción directa, ¿no? Ese edificio fue también vandalizado por manifestantes, ¿no? Fue un acto de protesta, fue apedreado. Y aquí abajo, esto es una proyección que ellos hicieron para acompañar o para, digamos, para solidarizarse y para hacer que la situación de esas personas fuera mejor en un contexto que era... Estos eran
unos habitantes de Río que estaban ocupando la sede de un edificio Telefónica, con la empresa, digamos, franquicia que tienen en Brasil, y fueron desalojados por la policía cuando también el alcalde había hablado de un año antes de que iban a darles una vivienda. Eso no sucedió, fueron desalojados con mucha violencia y ocuparon estas enfrente del Ayuntamiento de Río, ¿no? Entonces esa hipótesis de que el arte multitudinario es un bien común está explicado para mí en esta definición, estas características, que está también siendo ahora construido, ¿no? También es muy interesante para mí, fundamental, el feedback hoy con vosotros, con vosotras, para ir trabajando en esta idea que es al menos para nosotros muy sugerente, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Entonces, mi contacto, por si alguien quiere comentar alguna cosa también online. Y fui muy rápido, la verdad es que sinteticé muchas cosas, sobre todo de esos 20 minutos. Nunca había dado una charla tan rápido, pero poco lo que he quitado también poco es la parte de arte contemporáneo, tal, y eso. Gracias. Bueno, yo creo que podemos después ampliar un poco de cosas, porque veo aquí personas que están activándose de alguna manera ante ciertas emergencias que no sé si tú sabes la situación del Ecuador en este momento, pero es como que empieza a haber, digamos, una reacción interesante por parte de los artistas ante unas preocupaciones y ante unas digamos, circunstancias que no son las que desearíamos muchos de nosotros. Entonces yo creo que vamos a poder ampliar más estas cosas que se te quedaron, porque pienso que se podrá armar un debate interesante. Así que a no desesperar. Y bueno, de esas plazas a la experiencia de Tatiana en Lab sur Lab, en una región como más… ¿Estás lista? Sí, okay. Vale, pues un poco la invitación en principio era hablar del Lab sur Lab, pero digamos que también por conversaciones con Pablo decimos cómo ampliar un poco más el tema de la minga, más que de arte multitudinario hablaré de la experiencia de la minga en Colombia, que no se trata, digamos, de la minga en genérico, sino de una movilización social que ocurrió en el 2008 del movimiento indígena en Colombia y que provocó una transformación de los movimientos sociales en el país. Pero entonces le llamo a la presentación de la minga más allá del Lab sur Lab, porque empezaré hablando del Lab sur Lab para llegar a cómo la minga afectó la idea del Lab sur Lab y cómo transformó los movimientos y afectó los movimientos sociales en Colombia. Bueno, el Lab sur Lab es un encuentro de arte, tecnología y comunidades que digamos que se nació como de la necesidad de que la gente que trabajaba en los temas que tenían que ver con arte, tecnología y comunidades en Latinoamérica tuvieran un espacio de encuentro, porque nos encontrábamos como en muchos espacios distintos, que por lo general en encuentros en Europa o en Estados Unidos, pero siempre había algo que faltaba, ¿no? Algo que no podíamos llegar a discutir, a concretar, a profundizar, porque definitivamente aquí las cosas ocurren de una forma distinta, de una manera particular. Nos habíamos encontrado también por listas de correos y por otros tipos de espacios virtuales, y pues digamos como que teníamos hace mucho tiempo la necesidad de tener un encuentro en el continente, en el sur del continente, para poder hablar sobre nuestra experiencia en esta relación entre arte, tecnología y comunidades. Tenemos como unas líneas básicas, que era como la experimentación y la creación con nuevos medios, la cultura libre y la relación entre arte, tecnología y comunidades. Eso era como lo que nos hacía encontrar. Así como el detonante, ya que dijimos, listo, vamos a hacer un Lab sur Lab, que se llama el Lab sur Lab, además fue en el encuentro Interactivos, que creo que era el Interactivos 10, Ciencia de Barrio, que ocurrió en Madrid en el 2010. Y en ese mismo encuentro se dio el encuentro del Lab to Lab, que es un encuentro de laboratorios de medios de Europa,
Y resulta que como el interactivo era ciencia de barrio, pues había un montón de latinoamericanos, de laboratorios latinoamericanos y experiencias latinoamericanas, y fue como, bueno, ya, o sea, definitivamente necesitamos nuestro propio espacio, está muy bien esto de conocer otros laboratorios, pero necesitamos pensarnos desde el sur. Y así se plantea el encuentro, como un encuentro nómada, como la necesidad de pensar nuestras prácticas desde acá y no desde fuera, y la necesidad de crear nuevas relaciones con las instituciones que nos permitieran tener como más espacio para esta experimentación entre arte y tecnología, como más allá de lo museográfico, ¿no? Entonces el primer LabSurLab fue en Medellín, y los antecedentes era como el Día del Robot en el 2001, el Laboratorio General, que fue un intento como de Media Lab, ahí muy independiente, que tuvo lugar en el 2003, el Encuentro Internacional de Prácticas Artísticas Contemporáneos, el MD07, el Medellín Wailers, el ALRED, que era una lista y también unos encuentros que se hacían, el Medellín Wailers, que era como la red inalámbrica libre en Medellín, lo mismo fue el Bogotá DC, que era la red inalámbrica libre de Bogotá, y el Pixelazo. Estos eran como encuentros en los que nos encontrábamos en Bogotá y en Medellín, la gente de Colombia y de otras partes de Latinoamérica, que nos interesaba el tema de las tecnologías libres, de la cultura libre, y todo esto, digamos, como que se había hecho ya como un muy buen ecosistema en Medellín, que permitió que el Museo de Arte Contemporáneo de Arte Moderno de Medellín dijera: nosotros acogemos el LabSurLab, es una idea fantástica, y vamos a poner todo lo que sea necesario para que ocurra este encuentro. Y pues bueno, sí, el 4 de abril allá nos conocimos y tuvo como lugar este primer encuentro. Sobre todo fue como trabajamos en las líneas de trabajo colectivo, cultura libre, software libre, tecnologías sustentables, proyección social de la tecnología, crear y reforzar las relaciones con las instituciones y la relación entre arte, cuerpo y tecnología. En este antepenúltimo punto, digamos que la experiencia del LabSurLab Medellín es súper satisfactoria, porque fue realmente como LabSurLab el espacio para que las instituciones reconocieran a la gente que trabajaba estas temáticas en la ciudad, a los movimientos independientes, a los grupos de artistas, a los grupos de hackers de la ciudad, y se empezó a tejer de manera muy interesante una relación con las instituciones que le ha permitido a este grupo de gente en Medellín como desarrollar proyectos mucho más grandes después del LabSurLab y tener una continuidad en sus procesos y crecer, ¿no? Entonces, digamos que en este momento en Medellín, pues bueno, uno de los espacios más importantes es Platoedro, en el que ocurren muchísimas cosas. El año pasado tuvieron el Medelab, que pues era como hay que seguir haciendo este tipo de espacios, y aparte de eso hay que hacer los talleres que las organizaciones y los grupos artísticos necesitan hacer, ¿no? De las cosas que se quiere aprender a nivel local en Medellín, ¿no? Hacer micrófonos, entonces es como después del LabSurLab, con el apoyo de las instituciones se puede satisfacer las necesidades de los grupos artísticos y grupos de hackers de la ciudad, y hay mucha más interacción entre los artistas y los hackers, ¿no? Y los proyectos comunitarios. Estas son como algunas de los proyectos que continuaron después del LabSurLab Medellín, ¿no? Que son cosas que siguen andando, cosas que quedaron activas a partir de ese primer encuentro físico, ¿no? Muchas personas nos habíamos conocido en estas listas de correos, pero nunca nos habíamos visto la cara, ¿no? Y era como 10 años hablando por correo, por email, y era muy increíble poder estar juntos y poder reconocer que en el continente no estábamos solos y que nuestras prácticas no eran como anormales, y poder potenciar el trabajo de cada uno de nosotros con el trabajo del otro en la región, ¿no? Esta es como la forma en la que se articula el trabajo del LabSurLab. Trabajamos en redes sociales libres como N-1 y Anillo Sur. Nos reunimos en Mumble y también trabajamos en el IRC, que es como un chat, ¿no? Y estas son como las herramientas que nos permiten seguir conectados a distancia, ¿no?
y digamos que el objetivo es usar herramientas libres por encima de cualquier cosa. Y aquí está la historia del Absurd Lab 2, que ocurrió aquí en el año 2012. Un poco los antecedentes de ese Absurd Lab 2 era pues obviamente el Absurd Lab 1, y acá en Quito era el Festival al Zurich, donde participó uno de los chicos que había sido parte del Absurd Lab 1 y que fue como el contacto para que el Centro de Arte Contemporáneo dijera lo hacemos nosotros, y que este sea como el punto de partida para el Media Lab, lo que todavía no se tenía muy claro que era el diferencial, que no se tenía muy claro cómo iba a operar, ¿no? Y fue así como se hizo el Absurd Lab 2. El Absurd Lab 2 entonces se plantea como una vuelta al sur, como, así como lo decimos ahí, como la necesidad como de reconocer las prácticas locales que nos permitían como pensarnos no como procomún, sino como minga, ¿no? De pensar que el trabajo colaborativo no es una cosa de la posmodernidad, sino que es una cosa que es mucho más ancestral y mucho más tradicional para nosotros, ¿no? Y que lo podíamos recuperar de esa forma, y que desde ahí podíamos pensar nuestra relación con la tecnología y por supuesto la relación arte, tecnología y comunidad, ¿no? Que no necesitábamos acudir a un concepto europeo, ¿no? Como el procomún, sino que aquí mismo teníamos prácticas para pensarnos. Y aquí entonces hago como un salto al pasado y me voy a la minga. Bueno, aquí está la vuelta al sur, fue como justamente eso, el Absurd Lab 1 nos permitió darnos cuenta que más que funcionar como laboratorios como en Europa, que es como, pues, que es como muy continuo y muy estable, acá funcionamos más como de manera más espontánea y más esporádica, como porque decidimos juntarnos para hacer una cosa muy puntual y luego cada uno vuelve a lo suyo, una cosa muy puntual que nos permite a todos como crecer, ¿no? Y ampliar nuestro campo de acción, que es como la idea de la minga, ¿no? Nos parecía que esta idea era mucho más cercana, esta práctica era más cercana a la práctica de la minga, que es que todos nos juntamos, hacemos algo que beneficia a toda la comunidad y lo llevamos a cabo entre todos, trabajando todos juntos, ¿no? Y aquí un poco, entonces, como una de las cosas importantes del Absurd Lab 2 fue como reconocer que hay otras formas de apropiación de la tecnología y de la relación entre arte, tecnología y comunidad. Y aquí está de la minga indígena y popular en Colombia a la minga social y comunitaria. Entonces en Colombia, esto es una foto muy, digamos, como simbólica, porque digamos, lo que caracteriza al movimiento indígena son los bastones de mando, ¿no? Que es como la autoridad y como su única herramienta de defensa. Pero además que sirve para muchas cosas, para hacer cordones, para hacer un montón de cosas más aparte de pegar, ¿no? Estas son como imágenes de cómo ocurre la minga. En el 2008 los indígenas en Colombia, por una cadena, digamos, de abandono del Estado, deciden reunirse y exigirle al gobierno que sean escuchados y que todos los acuerdos que nunca se habían cumplido sean cumplidos. El gobierno no los escucha y el presidente va hasta donde estaban reunidos y se devuelve igual sin escucharlos, ¿no? Entonces los indígenas que estaban, digamos, todas las comunidades indígenas del país reunidas en La María, que es en el Cauca, que es al sur, dicen, pues vamos a caminar hasta el lugar de la palabra que manda, que es Bogotá, ¿no? Que es exactamente la Plaza Bolívar, y vamos a hacer que nuestra palabra sea escuchada. Y ellos lo llamaban como caminar la palabra, que es la acción de caminar y al mismo tiempo dialogar con el pueblo colombiano, ¿no? Este dialogar la palabra, pues efectivamente fue que caminaron hasta la ciudad, habían un par de camiones, pero lo hicieron caminando, y en este caminar hasta la ciudad se reconocieron y se encontraron con otros movimientos sociales, y su objetivo era
llegar a la ciudad para hacerse escuchar y para entregarle a todos los colombianos y a la región un mecanismo de trabajo colectivo para la defensa de los derechos, que es la minga. Entonces, para mí, digamos, en el 2008 y hasta ahora, la minga indígena es como un quiebre en la forma de movilización social en Colombia, porque nos dio muchas herramientas para transformar la movilización. Desde el caminar la palabra, que fue recorrer el territorio, reconocerse con otras luchas, con los corteros de caña, con los cafeteros, con los estudiantes, con las madres de los falsos positivos, que fue una cosa que fue real, que no fue mandar correos y hacer encuentros, sino que fue caminar, cocinar juntos, caminar juntos hasta la capital, recibir los golpes de la policía juntos. Fue un acto simbólico que efectivamente transformó las relaciones de los movimientos sociales. Estos son los 4 puntos principales que defendía la minga indígena en Colombia, y que ellos desde el 2008, y esto no lo pensaron en el 2008, era una cosa que lo venían planeando hace mucho tiempo, y en el 2008 con este acto de caminar la palabra y durar un mes recorriendo el país caminando, era lo que ellos querían compartir con los movimientos sociales y que se volvieran como los elementos comunes de lucha, ¿no? Que fueran a partir de estos que nos reconociéramos todos y que empezáramos a tirar nuestras luchas en el reconocimiento de estos puntos comunes, y que aprendiéramos a trabajar en minga, que recordáramos que era trabajar en minga, porque nos estaban entregando una herencia ancestral, que nos la entregaban en ese momento porque ellos, dentro de su cosmovisión, y además una cosmovisión compartida entre las comunidades indígenas de Colombia, estamos viviendo un momento de transformación en el que tenemos que volver a aprender a trabajar de manera colectiva, y eso empieza por los movimientos sociales, ¿no? Esta es la Guardia Indígena, que esto es como una herramienta de protección, también un mecanismo de protección que ahora practican los movimientos sociales en Colombia también, que es tener su propia guardia, ¿no? Que es no salir a movilizarse así nomás, sino de tener un grupo de gente encargada de la seguridad de los que se están movilizando. Y pues ellos usan sus bastones de mando, y cada movimiento social pues tiene como una forma distinta de reconocer su guardia. Aquí está como más o menos las palabras textuales de cómo lo siguen, digamos, denominando los indígenas este momento histórico para el país, para los movimientos sociales del país, que es una herramienta de trabajo colectivo, ¿no? Y que esto es lo que nos va a permitir realmente empezar a construir juntos la minga. Aquí viene les cuento ya una de las experiencias que sucedió después de la minga, que es la del movimiento estudiantil en Colombia, que durante la minga, mientras los indígenas caminaban hasta la ciudad, ellos acamparon en varias universidades del país, y eran los estudiantes los que ocupaban la universidad y la mantenían abierta para garantizar que los indígenas tenían dónde pasar la noche. Esto ocurrió en el Tolima, en el Huila y por supuesto en Bogotá. Cuando la minga llegó a Bogotá, los estudiantes, a pesar de que el rector y el presidente habían dicho que los indígenas no podían entrar a la universidad, los estudiantes dejaron la universidad, mantuvieron la universidad abierta para que la minga llegara a la universidad. Y este diálogo entre los estudiantes y la minga pues provocó también como un remesón en el movimiento estudiantil y una transformación en la forma de organización de los estudiantes en Colombia. De manera, yo creo que no casual, sino como esas cosas que tienen que pasar porque sí, en el momento que la minga indígena llega a la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, estaba una cátedra que se llama sobre performance y política, que era una cátedra que estaba abierta al público en el auditorio más grande de la universidad, y justamente en esas semanas se estaba tratando el tema
el caminar como gesto político. Y por supuesto llega la Minga y es parte de esa cátedra gigante, ¿no? Una cátedra de más de 5.000 personas. Entonces es como que todas esas cosas juntas no pasaban porque sí, sino porque era un momento para que todos esos movimientos se juntaran en el país. Bueno, en el 2011, que es el momento en el que aparece la MANE, pues digamos que el estado de las universidades públicas en el país es como esa foto, que se están cayendo los techos, se están hundiendo los pisos, están cerrando edificios, y los estudiantes hacen como murales como este para ver, como para reírse un poco del estado de la educación pública, porque realmente no, pues hay que luchar, pero pues hay que ponerle humor, ¿no? Y en el 2011 pues todos estos muchachos que tuvieron como ese acercamiento a la Minga se articulan a nivel nacional y deciden frenar una reforma educativa, que es lo que se conoce como la Ley 30. Esto es como la expresión más grande que ha habido en el país de la transformación de los movimientos, ¿no? Que es una transformación en las formas de expresión de la movilización social, ¿no? Que ya, digamos, se deja de usar como ese lenguaje muy clásico de la izquierda tradicional y se empieza a tratar de dialogar más allá de la organización con la comunidad entera, ¿no? Porque los jóvenes estudiantes, por ejemplo, no defienden la educación para sí, sino para el país, por lo que eso significa para el país. Bueno, la festividad. Vale. La festividad se vuelve una cosa fundamental, se hicieron como muchas actividades así como muy bonitas, un poco para romper también una tradición que hay en el país, que es la confrontación con la policía, cada vez que hay una movilización. Entonces era como la violencia y la agresión era lo que tapaba el mensaje que quería transmitir una movilización. Entonces era como, si agarramos a los policías a besos, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a agarrar a golpes? ¿No? Si los agarramos a abrazos, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a dar golpes? ¿Sí? Si salimos con mi abuelita, ¿le van a pegar a mi abuelita también? Y fue como ver de qué forma se podía transformar todo ese espacio de enfrentamiento con el poder, digamos, y de hacerse escuchar por el poder, para poder hacerse escuchar, ¿no? Y pues fue un momento muy, muy, muy creativo, con acciones como ir a los buses, subirse a los buses y explicarle a la gente por qué los estudiantes se estaban movilizando, ir de casa en casa en el barrio o de apartamento a apartamento en el bloque en el que uno vive, ¿no? Para que la gente sepa por qué es que los estudiantes se están movilizando. Porque como el control de los medios no depende de los estudiantes sino del poder político, pues la gente nunca sabía por qué los estudiantes marchaban. Y justamente los estudiantes lo que querían era que todo el mundo supiera por qué se estaban movilizando y por qué las universidades no tenían clases. Y esto, digamos que hay una cosa muy importante, y es que a diferencia de otros momentos de la historia del movimiento estudiantil en Colombia, las facultades de artes ocupan un lugar muy activo dentro de la movilización y deciden que van a ser ellos como el motor y los que definen de qué manera se actúa en la movilización. Y cada ciudad y cada universidad tenía un comité promotor que salía de las facultades de artes. Estas son como algunas de las acciones, los besos, los carros que tenían stickers que decían que apoyaban a los estudiantes, que son las tiza al piso, que es como una práctica de ocupar un espacio con tizas y pues rayarlo infinitamente, y eso no es ilegal porque si llueve pues se borra, ¿no? Y que es un documental muy hermoso que hicieron los estudiantes justamente de toda esta experiencia, recogiendo la historia de la movilización estudiantil en Colombia, la historia de la Minga y por supuesto los errores de la movilización. Entonces pues cualquiera que quiera saber más es documentar Sur de la Universidad. Esto es lo que pasó después de la Minga, que es como quedó activo el Congreso Nacional de los Pueblos, que es
uno de los movimientos políticos más fuertes de este momento, igual que la Marcha Patriótica, la Cumbre Agraria, que es como la Cumbre Agraria Étnica y Campesina y Popular, que es lo que en este momento articula los movimientos sociales en el país, y que ahora mismo es de la Cumbre al Paro, y estas son las prácticas que, digamos, que son heredadas de la minga, ¿no? Que en lugar de pelear con la policía, pues vamos a comer juntos, porque a ustedes también les da hambre, ¿no? O sea, como vamos a cocinar para ustedes y nos vamos a sentar a comer juntos, porque ustedes igual que nosotros estamos ahí es por plata, o sea, porque no tenemos cómo vivir de otro modo. Y es como, eso ha sido muy bonito de la experiencia de la minga, como transformar también el problema no es el policía, porque bueno, en Colombia los policías también son un poco violentos, ¿no? Y el problema no es con el policía, el problema es que hay que evitar la confrontación con el policía para que sea posible que se escuche lo que la movilización quiere decir. Y pues digamos que igual la cosa no es color de rosa y se sigue estigmatizando este tipo, digamos, de acciones que como ven acá, esto es como los indígenas en el 2012 sacando a los militares de su pueblo, de su región, porque la presencia de los militares significaba que la guerrilla iba a llegar a bombardear y el gobierno no quería quitar el ejército y los indígenas dijeron pues lo sacamos, ¿no? Y esto igual fue como fue súper manipulado, ¿no? Y la imagen de este militar llorando le dio la vuelta al mundo, ¿no? Y pues miles de indígenas muertos todavía no, pues es una cosa que no tiene justicia, ¿no? Entonces a pesar de que se transformen las formas, pues eso todavía no es garantía de nada, pero sí que es como cada vez hay más posibilidades de trabajo colectivo y articulación de los movimientos sociales en Colombia. Básicamente es eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las intervenciones de los dos. Es interesante ver cómo, digamos, transportando de una latitud a otra, o el origen o los referentes, a mí me viene a pensar una cosa que es como digamos, el hilo conductor de esto, ¿no? A partir en un continente como Europa de las crisis económicas y en el norte de África de las crisis de representación, y en América Latina, digamos, de unas políticas que ya no representan a sus, también podría ser de unas crisis de representatividad y de una concesión de espacios de soberanía de la sociedad civil y de las poblaciones. Lo que estamos nosotros un poco enfrentando, digamos, aquí es también esta cesión de espacios de derechos, ¿no? Cuando que se llame a una reflexión sobre el derecho a la naturaleza o el derecho a un futuro sano o el derecho a, qué sé yo, al acceso al agua, y se lo llame bien común, o que en el caso de la minga se trate de un actuar colectivo, haciendo unas referencias a lo que es parte de nuestra misma ancestralidad cultural. Lo que estamos viendo aquí es cómo el arte de alguna manera trata de enfrentar a partir de estos trabajos colectivos y de esta construcción de comunidad ampliada, una reivindicación de todos esos derechos que se nos están quitando. Una pequeña reflexión que yo hago es que durante los 15 años que yo viví en Europa, llegando del Ecuador, que es un país en donde nos es difícil pensar en derechos existentes y nos los hemos ido un poco ganando. En Europa, en donde se construyó un estado social, de welfare social, a partir de la Segunda Guerra Mundial, desde los 15 años en los que yo viví, se fueron perdiendo derechos año a año, ¿no? El derecho a la salud pública, el derecho a la educación pública, el derecho a la representación, todos estos derechos se fueron perdiendo. Entonces, me parece interesante como diálogo o este debate, ¿no? Entre cuáles son los orígenes de estas reacciones o de estas construcciones de colectividad. Quería simplemente hacer esa
simplemente está como coser, ¿no? No sé si ustedes quieren hacer una cosa más o abrimos al entonces, bueno, aquí hay un micrófono. Que vamos a hacer. Y si alguien quiere comentar algo, Hola, muy buenas. Sí, la pregunta era para Pablo. No recuerdo exactamente el nombre de la primera parte de tu intervención, que era una pregunta sobre si el arte contemporáneo había quedado, no recuerdo el adjetivo, desbordado, superado por la explosión artística que sucedió durante Occupy Wall Street. ¿Cómo era exactamente? Perdona. El final de la categoría arte contemporáneo. Dani, ¿hay alguna pregunta? Sí. Vale, sí, esa era la anterior. Esa. Vale, sí, sobre esta hipótesis primera, en realidad la pregunta lo que nos hace es, nos da la oportunidad de hacer una reflexión, ¿no? Que es un poco lo que has hecho, y dar una serie de ideas en torno a esa pregunta. Pero si nos centramos quizás un poco en las propias palabras de la pregunta, pues también se puede quizá pensar que la respuesta es a lo mejor sencilla, y es no. Definir el arte contemporáneo es muy complejo en cuanto a que ocupa varias ramas, desde abajo hasta arriba, desde macronegocio hasta creación de barrio, ¿no? Entonces, desde ahí, una gran parte de ese arte nunca va a ser desbordado por ninguna otra forma, en cuanto se compone por unas redes clientelares, se compone de unos negocios macroeconómicos gigantes con cientos de millones en producción cultural, entre comillas, de élite, ¿no? Y era simplemente si también le habíais dado alguna vuelta a esos conceptos, si más allá de la reflexión que nos ha permitido disfrutar esta hipótesis primera, como centrar un poquito también en explicar que esas redes o ese arte contemporáneo no puede desaparecer porque haya otra forma explosiva, masiva, como ocurrió en el caso de Occupy Wall Street, que fue espectacular, como bien han narrado, sin poder enunciar que en realidad parte de todo ese proceso es un proceso millonario, o es un proceso con unas redes clientelares muy estructuradas desde hace muchos años, donde se mueven unos circuitos económicos terribles. Y por otro lado, creo que también, no sé si nos puedes comentar, había habido algún debate sobre la creación compartida que ocurrió precisamente en Occupy Wall Street, una creadora que realizó una serie de pinturas, luego sacó un crowdfunding, sacó un montón de dinero, eso no se distribuyó por igual entre todos los que contribuyeron a ese proceso colectivo para que esa exposición tuviera la repercusión que tuvo, sino que se concentró o se capitalizó en una exclusiva persona. Entonces, desde ahí también como una pequeña alerta roja sobre el uso del común para la expropiación del común, ¿no? Y para el beneficio propio. Solo si tienes alguna reflexión sobre ello. Muchas gracias. La verdad es que utilicé esta primera, este texto y esta idea, porque en su momento a mí me resultó interesante y sugerente, pero para pensar la hipótesis en la que estamos, que es la del arte multitudinario, realmente. Y esto tiene otro bagaje de filosofía política, etcétera. No trabajo con la idea de, no de la muerte, sino de la vida, ¿sabes? No nos importa que muera el arte contemporáneo, nos importa cuál es la vida, cuál es el papel del arte en las luchas, demás, ¿no? Entonces hay más como esa idea de la potencia, ¿no? Entonces yo realmente utilicé un poco eso hoy porque creo que era el contexto donde, si en algún momento voy a hablar de esa idea del arte contemporáneo relacionado a Occupy y a los movimientos de ahora, era un contexto de un centro de arte, ¿no? Pero lo que estamos trabajando es desarrollar este concepto de arte multitudinario, ¿no?
que no viene de Occupy Wall Street en ningún caso. De hecho, en Occupy Wall Street, en ese artículo, ellos hablan todavía de la idea de la masa, de la relación del artista con la masa. Y eso es algo que conceptualmente estamos en otra línea, ¿no? Entonces, como un poco, para mí la idea hoy no es tanto de que el debate vaya por ahí, sino de pensar, creo que el gran desafío de estos movimientos, aparte de este nuevo ciclo global de luchas, que es la nueva institucionalidad. Digamos que estamos viviendo mucho más claro a nivel de partidos políticos, que hay una serie de instituciones de un mundo diseñadas en un momento que ese mundo ya no existe, es otro mundo, ¿no? Entonces, posiblemente en Nueva York sí que el mundo del arte tiene un nivel de institucionalidad que es del arte contemporáneo, no es del arte de la institución del común de los artistas, ¿no? Hasta el punto de que eso, en el capitalismo más avanzado, genera situaciones como la que tú contaste, como la de un artista que saca un crowdfunding, vende los cuadros por precio de mercado y no reparte nada para el común, ¿no? Por eso no la quise utilizar hoy tampoco como ejemplo, porque va en el sentido contrario, ¿no? El pensar el común que está viniendo eso de otras partes del mundo, ¿no? Yo creo que ahora Latinoamérica y otras partes son las que están alumbrando un poco el debate también teórico, ¿no? Como lo que acaba de hacer Tatiana, que ha dado un montón de ideas también para pensar el común y el arte. Claro, igual esos críticos de arte de Nueva York y de Londres no van a hablar del besomatón, de cómo el arte fue fundamental en los movimientos estudiantiles en Colombia, ¿no? Creo también quizás haciendo un poco de autocrítica, creo que también tiene mucho que ver con que quizás tendemos también a utilizar las veces un relato del mundo que viene de lugares centrales como Nueva York, como Londres, etcétera, ¿no? Y yo voy a tomar nota también de esto para trabajar a partir de ahora solamente la idea de arte multitudinario, sí. Y con la pregunta, que creo que es la pregunta clave de si las instituciones de arte de ahora, cuánto aportan al procomún, cuántos son de procomún, cuántos son de minga, ¿no? Cómo están enlazados con esos procesos vivos, ¿no? Que en el caso de Río de Janeiro que mostré están completamente... Es una antagonía, es una relación binaria de o directamente... ¿cómo se dice? Oscurecer, digamos, nunca poner en valor esas prácticas tal, o directamente ser parte de un fenómeno de gentrificación y de expulsión de clases populares del centro, ¿no? Estamos hablando que en el caso también de Río, la institución arte es un problema, es que es un problema, ¿no? Y esos artistas y ese grupo de arte de colectivo Predistación no es quien está en los centros de arte, no es quien está pidiendo las subvenciones de arte, precisamente ellos están lanzando un proyecto de financiación a través de crowdfunding, que es un caso muy diferente al de esa artista de Nueva York, ¿no? Ellos llevan desde junio del año pasado acompañando todas las acciones de la multitud en Río. O sea, siempre que hay una acción de mínima, ellos están ahí, día y noche, todas las semanas, tal. Entonces ellos, después de un proceso casi de un año, están lanzando su primer proyecto de financiación, ¿no? Una cosa que fue también muy sintomática de Occupy Wall Street, ¿sabes? Que fue el único... Hicieron un crowdfunding, tenían más dinero del que podían gastar. Tienen un problema hicieron un crowdfunding, tenían $1 millón, no sabían qué gastarlo porque... Y un poco lo que he visto, que esas ciudades, el capitalismo es un capitalismo muy avanzado donde es casi muy difícil protestar. O sea, es casi como en ese capitalismo tan posmoderno y de la sociedad de control tan férrea. Entonces por eso creo que los ejemplos van más por aquí, ¿no? Y de pensar eso, cuáles son los siguientes pasos a nivel de esa interacción entre las calles y las instituciones que puedan ser más receptivas a pensar ese bien común, ¿no? ¿Qué mecanismos de escucha, de diálogo puede ser pensado? Ella acaba de mencionar, antes, que me quedé muy gratamente sorprendido, el caso del Teatro Vale Ocupado, que es en el contexto de esas políticas de austeridad del sur de Europa. Los ministerios de cultura están viendo reducidos sus presupuestos al punto de tener que cerrar edificios clásicos, teatros magníficos que están en perfecto uso, y los cierran porque no hay una partida presupuestaria para ello. Entonces eso es ocupado por una asamblea, por una serie de colectivos de la ciudad, y comienzan a dar una... Entonces en el caso ese del sur de Europa, este tema del común, ¿no? Esa necesidad de una categoría que no sea público-privado, está ya sucediendo, ¿no? Entonces... Creo que por ahí, bien interesante que el caso que, por ejemplo, que ella propone para pensar el arte y tal, es el caso del Teatro Vale Ocupado, que es un teatro ocupado, ¿no? Entonces estamos en ese rango de discusión y creo que vamos a aprender mucho más de Latinoamérica que de Nueva York, sin ninguna duda, ¿no?
Pues es como siguiendo con el movimiento estudiantil en Colombia, después de esta gran movilización, los estudiantes de artes de la Universidad Nacional, que nos quedamos sin edificios porque los edificios están cayendo y los edificios de artes pues nadie los va a levantar porque esas carreras no dan plata, ¿no? A diferencia de las carreras de economía o de ciencias, pues los artistas no le ingresamos nada a la universidad, así que los edificios se caen y nos quedamos sin salones. Y los estudiantes de artes fueron muy activos en la movilización y el encuentro con los indígenas los hizo a ellos cuestionarse por su lugar y su relación con la sociedad y el compromiso de los artistas con la sociedad, ¿no? Y un poco con todas estas cosas, esto sumado a que no tenemos edificios en la universidad y que vamos rotando por salones y que nos mandan por allá a un medio campamento re lejos que tiene la universidad, pues los estudiantes decidieron ocupar el Museo de la Universidad Nacional, el Museo de Artes de la Universidad Nacional. Y esto a mí me parece muy importante porque resulta que el Museo de Artes de la Universidad Nacional sigue en pie, pero funciona con dinero privado, de la empresa privada. Y digamos que ellos decían que no está tan mal eso, pues finalmente es el único edificio de artes que todavía está en pie y que no estaba cayéndose. El problema es que las exposiciones dejaron de ser como pensadas para los estudiantes y la programación del museo dejó de ser pensado para los estudiantes y se volvió de gran importancia para la ciudad, pero sin involucrar a los estudiantes. Entonces pasaban cosas como que Jordi Kea estaba en el Museo de Arte de la Universidad y hacían conversatorios con los artistas más famosos del país, pero no invitaban a los estudiantes. Entonces, ¿de qué nos sirve el arte contemporáneo y todas estas cosas si finalmente no estaba afectando la vida de los estudiantes dentro de la universidad? Y los estudiantes, además, por su experiencia, su relación con el movimiento indígena y este deseo de transformación y de transformación de la Academia de Artes dentro de la universidad, empezaron a reclamar el museo y a reclamar la necesidad de pensar el arte actual más allá del arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo no es la totalidad de lo que está pasando en el mundo del arte. Y ocuparon el Museo de la Universidad Nacional. Y por más de 6 meses, que fueron casi 9 meses, las directivas del museo tenían que negociar con ellos la realización de actividades dentro del museo, porque el museo tenía su programación, pero los estudiantes estaban exigiendo sus derechos y estaban exigiendo otros espacios de formación artística más allá de la formación de la academia, ¿no? Estaban exigiendo tener formación en cuestiones como el licenciamiento, ¿no? Entonces organizamos talleres de licenciamiento dentro del museo, de tener talleres de creación colectiva, espacios de trabajo colectivo, que eso en una escuela de artes pues no, o sea, en una escuela tradicional de artes hay la clase de escultura y es escultura cada uno, la clase de pintura y es cada uno en su pintura. Y ellos decidieron abrirse ese espacio dentro de la universidad para reivindicar que el arte actualmente es mucho más que el arte contemporáneo y que el trabajo colectivo y el trabajo interdisciplinar es mucho más importante que escuchar a Jordi Kea en un streaming porque los estudiantes no pueden entrar al auditorio donde está Jordi Kea, por ejemplo, ¿no? Entonces es un poco como no, más que la muerte del arte, es que pasan muchas más, del arte contemporáneo, es que pasan muchas más cosas que todavía la institucionalidad no ha podido atrapar, ¿no? Pero que sí, claramente estamos viendo ejemplos en los que sí, la institucionalidad pues se está atrapando, ¿no? Y se está transformando nuevamente en mercado. Mi pregunta es para Pablo. Me gustaría saber tu opinión sobre el fenómeno de los rolezinhos de São Paulo, sobre todo si es un caso donde se puede pensar en algún tipo de generación de producción artística también. ¿La gente aquí sabe lo que es el rolezinho? Bueno, el rolé no sé si es una palabra pues, también en el castellano, pero es darse un voltio, no sería como en castizo, ¿no? O en darse un paseo, pero un poco más dicho coloquial, ¿no? Darse un rolar. Los roleciños fueron unos paseitos, unos rolés
que se dieron principalmente jóvenes de la periferia de Sao Paulo, después se extendió a otras ciudades, Vitória, no sé si Vitória fue antes, pero de las grandes metrópolis brasileñas, en la que los jóvenes hacían una convocatoria, una especie de flash mob dentro de un shopping mall de la clase, digamos, de esa clase media alta, ¿no? De esos shopping malls de que algunos tienen productos así más de lujo, tal, ¿no? Y entonces ellos quedaban en el shopping para darse un paseo por el shopping, ¿no? Pero 2.000 personas, o sea, pero algunos fueron mucha gente, ¿no? Muchos jóvenes. Y la respuesta por parte tanto de los directores de los shopping mall, como de la media, como del poder, fue de criminalizar el rolezinho, ¿no? Tratarles como si fueran delincuentes. De hecho, en el caso de Vitória, a varios decenas de ellos fueron detenidos en el medio del shopping mall sin haber cometido ningún delito, solo porque eran negros principalmente, negros y mulatos, y estaban en un templo del consumo del que ellos no tienen poder de acceso, ¿no? Era súper interesante porque por una parte era una ocupación de un espacio bien significativo del capitalismo, pero por otra parte también ellos estaban demandando el derecho a consumir, ¿no? Y ese discurso con el poder era bien, no era una acción activista en el solamente, sino que nosotros también queremos, este es nuestro espacio de deseo, ¿no? O sea, y la táctica fue de ocupar físicamente cientos de miles de personas y eso desveló esa cosa latente de Brasil, que es la cosa del racismo, ¿no? Que dice que no hay racismo en Brasil, pues los rolezinhos, muy claramente. Pero fue también muy interesante porque hubo un intento también por parte de esa media de definirlo como la arrastón, ¿no? Que es cuando jóvenes de la periferia hacen robos un poco en espacio público, ¿no? Y se consiguió también con mucha participación de gente del país, de activistas intelectuales, tal, definir como eso no es una lucha por el espacio de consumo y el derecho a la ciudad en la metrópolis neoliberal. Claro, que estaban pensando los jóvenes, no ocuparon las plazas, ocuparon los centros comerciales, ¿no? Y fue un fenómeno inédito que generó así mucha solidaridad. Y cómo pensar eso como una práctica así más artística multitudinaria sería bien interesante, ¿no? Porque ellos eran páginas de fanpage de Facebook, donde eventos de Facebook, ¿no? Que llegaban a tener un montón de miles después, esas páginas eran cerradas. No sé qué otras tecnologías ellos utilizan, WhatsApp, mucho WhatsApp, y algunos sistemas de mensajería nuevos, que es como también ese devenir digital de los jóvenes muy conectados, ¿no? De esas metrópolis, ¿no? Pero sería interesante también escuchar por tu parte cómo lo ves tú. ¿Cómo es tú el fenómeno? Si te gustaría compartirlo aquí con la audiencia. Bueno, creo que para mí es un fenómeno un poco distinto de los que están más conectados a los movimientos sociales. Entonces es alguna cosa que emerge de los jóvenes, que son bastante como 13, 14, 15 años, de áreas bastante excluidas de la ciudad. Entonces tiene esa característica que es distinta. Creo que lo interesante sería comparar ese tipo de swarming con los que se pasaron, por ejemplo, en las protestas. Entonces, a mí me parece bastante distinto, tiene elementos distintos, pero la dinámica es un poco parecida. Entonces, a mí me hace pensar que este tipo de dinámica se pasa en lugares muy distintos, en situaciones muy distintas también. Entonces, a mí me parece interesante esta comparación, por eso que me interesaba tu opinión sobre eso. Y creo también que es interesante pensar si hay un aspecto de producción artística y si hay lo que sería eso, que es que seguramente sería muy distinto del arte que se produjo, por ejemplo, en Occupy o en otros swarms. Entonces, creo que es un caso interesante para ser analizado. Hola, para concepto más amplio.
Pues es como un concepto más amplio, porque no solamente ocurre rayar el piso en ese momento, ¿no? Y esta imagen concreta era del museo ocupado, ¿no? Donde antes de rayar el piso se hacía la tiza. Entonces no solamente era llegar a un lugar a rayar el piso, sino era llegar, aprendemos todos cómo se hace la tiza para que cualquiera, en cualquier lugar, vuelva a rayar el piso lo que quiera, ¿no? Y le enseñe a todo el mundo cómo se hace la tiza, ¿sí? Porque es como, pues digamos que esas eran como cosas también muy importantes de las actividades que hacían los estudiantes de artes en el museo, que era como de, vamos a aprender entre todos a hacer de todo y esto tiene que seguir multiplicándose, ¿no? Y lo vamos a aprender aquí para hacer esto puntual, pero sabemos que aquí lo vamos a salir a hacer a muchas partes, ¿no? Entonces no... Hay una transmisión del conocimiento de... Sí, claro. sí, eso es muy importante ahora mismo dentro del movimiento estudiantil y dentro de esta articulación de los movimientos sociales en Colombia, que es el intercambio de conocimientos, ¿no? Y de cómo nos potenciamos los unos con los otros, porque no, digamos, como están las cosas en Colombia ahora mismo, pues no se trata solamente de una movilización, ¿no? Todos tenemos claro que esto va para largo, ¿no? Y que tenemos que seguir uniéndonos y seguir trabajando juntos y que esto no se va a cambiar en 3 años, o sea, toda la violencia y la represión y los TLCs y todo lo que se vive en el país y el paramilitarismo es una cosa que va para largo. Entonces no es como las movilizaciones en otros lugares del mundo, que es una cosa más puntual. En Colombia tenemos claro que el camino es muy largo y que tenemos que seguir aprendiendo y construyendo juntos, ¿no? Entonces, pues sí, por ejemplo, el museo ocupado se acabó porque los estudiantes no podíamos seguir estudiando y ocupando y trabajando al mismo tiempo, pero logramos tener una cátedra permanente dentro de la facultad, que es coordinada por el movimiento de estudiantes de la Facultad de Artes, y que de la cátedra se sacan productos de los artistas de las distintas facultades, de los distintos programas de artes, que lo que hacen es mostrar la situación de la universidad y proponer soluciones, ¿no? Entonces es como que se van conquistando otros territorios, ¿no? Y que porque va para largo. Entonces no es multitudinario porque no solamente se trata de transformar un espacio y tiempo específico, sino que es un proceso que es continuo, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú? Hola, soy Falco. A mí lo que me interesa mucho de esta discusión, conversación, es esta noción de trascender la categoría arte, ¿no? De hecho, es una categoría que nos sitúa en relaciones de poder, el artista, el autor, el creador. Y en ese sentido, cuando tú mismo estás hablando de arte multitudinario, o sea, ¿qué lo hace arte? ¿Qué lo hace multitudinario? Si podríamos hablar de un arte social, un arte colectivo, ¿qué lo hace? O sea, ¿desde dónde se está construyendo? Primero esa noción de arte, primero esa noción de multitudinario, ¿quién lo hace? ¿A dónde llega? ¿A quién lo recibe? ¿A quién afecta? ¿A las multitudes, a las masas, a la sociedad, al colectivo? Que también no solo es una categoría de poder, es una categoría también política. Y me interesa también las nociones, por ejemplo, en qué momento nos olvidamos de hablar de arte y podríamos hablar de prácticas creativas, colectivas, en que ya no me interesa ser el artista, me interesa hacer ese común con estas inquietudes sociales políticas que otras personas lo tienen, por un lado. Por otro lado, ¿en qué momento prácticas creativas desde el ciudadano, civiles, prácticas creativas civiles o sociales, entran en la disputa simbólica de que si será o no será arte eso, y a los artistas cuánto nos conviene o no nos conviene, que prácticas creativas desde la sociedad civil, como de los movimientos sociales, indígenas, populares, en algún momento se ha visto eso como arte, o no se ha visto como arte. Y es una disputa simbólica que me interesa mucho, ¿no? Y si empezamos a llamarnos de otras maneras, a sentirnos de otras maneras y actuar desde otros comunes, o desde los mismos comunes, pues no los llamemos arte. Esa era una inquietud. Yo creo que sí, que
que el arte es una palabra muy bonita, ¿no? ¿Por qué no vamos a también disfrutar de ella, ¿no? Pero yo concuerdo en todo lo que has dicho, ¿no? Que en la primera parte que hablabas de, digamos, esa cosa que vamos a recuperar el arte también de Damien Hirst, de esa gente que especula con sus obras, ¿no? De algunas prácticas, algunos museos que son nefastas. Creo que el arte también es un espacio un concepto que está en disputa, ¿no? Y por eso también ahora lo de relacionarlo con la idea de ese multitud como ese nuevo sujeto político en las calles del mundo, ¿no? Y yo me preocupé mucho de poner ejemplos que son acontecimientos donde se jugaba, no voy a decir la vida, pero se jugaba, porque en el caso de Estambul, es que se jugaba el corazón político de un país de 80 millones de habitantes con las consecuencias dramáticas. Entonces, la destrucción de la Plaza Taksim suponía la destrucción del corazón político del país, de la esperanza de democracia. Es que eso es de lo que estamos hablando, o sea. Entonces, en esa lucha asimétrica entre un Estado que tiene el mayor número de periodistas per cápita encarcelados del mundo, esa lucha contra esos actores que eran muchos, pero eran más débiles a nivel de la fuerza, se jugaba esa destrucción de 200 árboles, pero sobre todo la destrucción de ese espacio de la democracia en la ciudad y del disenso. Y eso es un acontecimiento fundamental. Si pensamos 2011, ¿sabéis lo que pasó? ¿No? Tahrir Square es el espacio urbano más importante para pensar el mundo desde el 2010, obvio, ¿no? Después vino Puerta del Sol inspirado por eso. Claro, cuando hay un espacio muy grande en la ciudad, la gente lo puede ocupar, ¿no? ¿Sabéis lo que hizo? Hubo un dictador en Bahrein que destruyó la plaza pública más importante de la capital. La destruyó. ¿Para qué? Para evitar que fuera ocupada por esa multitud si hubiera un levantamiento, ¿no? Entonces, lo que estaba pasando en Estambul era muy importante. O sea, si ese proyecto neoliberal se hubiera construido, ¿sabes?, hubiera tenido unas consecuencias nefastas. Ha pasado lo contrario, que ha habido esa multitud, que es la definición del término, porque había sindicatos, partidos políticos, pero no eran centrales en la lucha, no era lo que definía el movimiento del Parque Gezi. ¿Sabéis que cuando Erdogan se refiere a sus enemigos, los llama los del Parque Gezi? Los llama los del parque. Se define así, no dice el partido X, el partido X, el sindicato de profesores, el tal, se refiere a los del parque. Entonces era una lucha entre la ciudad neoliberal y la ciudad para todos, o lo que llaman los zapatistas del neoliberalismo contra la humanidad en su dimensión urbana. ¿Qué pasó? Como tocó la fibra más sensible tal, se levantó un movimiento trascendente, que era ahora o nunca. Y sabes que en el caso de Estambul fueron cientos de miles de millones de personas que cruzaron los puentes, ¿sabes?, defendieron cuerpo a cuerpo, y mucha de esa gente, se calcula el 75%, jamás en su vida habían participado antes en una manifestación, en un acto político de ninguna clase. Entonces, al final lo que está en juego, ¿qué es? Está en juego la ciudad, que es donde vivimos, donde compartimos nuestras relaciones, espacio, está en juego. Y el arte también es algo que hace la vida mejor, ¿no? Que hace que las relaciones sean más sensibles, ¿no? Y en el caso de concreto del Parque Gezi, el arte fue fundamental para crear ese clima de convivialidad, ¿no? Y para generar los símbolos. No sé si habéis visto los símbolos del árbol con el puño. O sea, hay un imaginario que creo que es fundamental y que hay que hablar más de ello, porque es un imaginario de deseo, pero que también consiguió parar la construcción del centro comercial, ¿vale? Con un montón de esfuerzos, tal. Entonces, por eso esa artisticidad que hubo en ese movimiento creo que es fundamental, porque lo que está en juego, como tú decías, es la cuestión del poder de facto en cómo se produce la ciudad. Y también sin romantizarlo, ¿no? Porque esa lucha funcionó, digamos, tuvo éxito, pero todas las otras mega obras de Estambul no pueden ser paradas, porque son los puentes en el Bósforo, son la destrucción de los bosques. Es mucho más difícil conseguir esa masa crítica multitudinaria para parar ese proyecto, ¿no? Tú que en última instancia, claro, ¿y qué pasa? Que cuando tú ves la calidad de esas representaciones, de esas imágenes, de esos vídeos, los vídeos de Estambul son increíbles, ¿sabes? No sé si alguien aquí los ha acompañado, pero entonces por eso creo que es fundamental relacionarlo con la cuestión del acontecimiento y con la política y la democracia, que es lo que está en juego, ¿no? Entonces al final, claro, yo creo que el arte ahí es una baza fundamental, porque también estamos en un capitalismo que ya no es solo el capitalismo industrial, no estamos en el capitalismo cognitivo, ¿sabes?, donde nos están atacando con el arte, nos atacan con los símbolos todo tiempo. Solo sabe muy bien la Globo, que es la que, ¿sabes?, el poder en ese territorio brasileño, ¿no? De tal. Entonces el arte es un arma. Entonces creo que lo nuevo que como esos movimientos en red que
que pasaron antes en la historia, pasaron antes con certeza, pero no en tantos países en un periodo tan corto, ¿no? Pero, por ejemplo, sabes que el movimiento tanto en Nueva York como en Madrid como en Estambul, todo se hacía referencia a la Comuna de París, todo el tiempo. De hecho, en Estambul dice, esta es la primera, los 15 días de la primera república libre de Turquía, pero esto es la Comuna de Gezi, ¿no? Entonces el arte, claro, el hacer cosas en común es difícil, nos enfadamos, discutimos, ¿no? Y creo que el arte tiene esa potencia, ¿no? Para hacer que la gente sea más solidaria y más inteligente, ¿no? Entonces, la lectura que hacemos o que bueno, yo personalmente hago, pero tampoco lo puedo fundamentar, es que tanto el 15M como esos movimientos, que la cultura en completo se ha levantado, o sea, el nivel, ¿sabes? Dicen, yo solo he visto en Río, el nivel de la conversación, desde que hay ese movimiento multitudinario de arte y de cualquier cosa, el nivel ha aumentado, el nivel de la conversación, el trato ha mejorado. Entonces, claro, el arte tiene esa capacidad, tiene de relación con lo sensible, ¿no? Y tenemos que estar ahí, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que yo quería hacer a vosotros, también aprovechando este foro, es que Ecuador es el país, digamos, que tiene más experiencia de derrocar gobiernos. Entonces, estaría bien que dieran algunos talleres en algunos países del sur de Europa, en el sentido también de que la democracia se practica. La democracia no es una idea, pero es una lucha, no es un cuerpo a cuerpo también. Entonces, yo tengo mucha curiosidad también por que algunas cosas las ha comentado ella de Colombia, que creo que son muy parecidas, pueden ser similares aquí, pero también de cuál es la importancia de esa creación de símbolos, de imágenes, de músicas. No hemos hablado de la música es otro tema fundamental en todos estos. Claro, hemos estado más hablando de las artes visuales, ¿no? Porque la música es un campo así. Pero mi pregunta sería, claro, ¿cuál ha sido el papel del arte, de los artistas en estos movimientos democráticos, de cuando el pueblo, la multitud, no está de acuerdo con una gestión, es capaz de autoorganizarse para buscar una opción mejor, ¿no? Entonces, ¿qué papel han tenido y no falta que sean artistas, ¿sabes? No falta que sean artistas, pero ese uso de esas herramientas, o de esas prácticas, o de ese arte, ¿qué papel vosotros creéis que ha tenido, no? Si alguien es tan amable, quiere responder. Bueno, ¿qué tal? Me llamo Carlos. Hay ciertos movimientos, no estoy seguro realmente aquí en Quito, pero en Guayaquil el arte es un poco más reprimido dentro de todo, entonces el artista ha tendido mucho ha llegado a la tendencia de ser bastante político dentro de todo. Hay pocos lugares de arte en los que, o sea, son centros que se han creado básicamente como una especie de ocupación. Hay uno muy famoso que se llama Inmundicipio. Y básicamente lo que se creó aquí fue algo un poco, bastante político, ¿no? El nombre lo dice todo, Inmundicipio. Básicamente un municipio inmundo. Por el mismo hecho de que dentro de todas las prácticas eran muy poco, hasta ahora son muy poco ecológicas dentro de la municipalidad de Guayaquil, como se conoce. Y esta represión yo creo que ha llevado bastante tampoco no existen lugares en los que los artistas pueden realmente expresar libremente sus desarrollos. O sea como quieran verlo, ¿no? Artistas o gente que simplemente deja que su creatividad fluya. Creo que igual es la expresión humana, lo que hoy en día conocemos como el arte. Y básicamente se llevó a crear este lugar, ¿no? En lo que básicamente se expresa los artistas aquí es una crítica muy fuerte contra la municipalidad y muchas veces se hacían grafitis, ¿no? Antes de que exista este lugar. Hay uno muy famoso, los chanchos estos que se hacían en las calles. Sí, allá en el Adum. Entonces, se creó realmente, el neoliberal creó una especie de mito de que esto era básicamente zonas de pandillas y cosas muy así místicas, ¿no? Muy locas. O sea. Y se creó un miedo dentro del guayaquileño, ¿no? Igual somos lugares muy pequeños, Quito, Guayaquil. O sea, creo que prácticamente todo el mundo es bastante pequeño.
En las ciudades se pueden crear mitos urbanos muy, muy rápido, ¿no? Y esto se creó aquí. Y hoy en día creo que él sacó un libro en el cual él prácticamente dice lo que realmente pasó, cuál era el punto de esto. Se llama La Chanchocracia, si no me equivoco, el libro, o la definición, realmente no lo he leído. Y básicamente eso es algo de del movimiento, ¿no?, político en Guayaquil, es lo poco, ¿no? Ahí está este lugar, hay otro lugar en el sur también que se creó ahora último, que también es una casa que básicamente, no me enteré hace poco realmente, fue adquirida por unos artistas un poco reconocidos en Guayaquil y se la está usando también como una casa de arte, en la cual se comparte, bueno, la gente puede expresarse un poco más libremente. Pero básicamente es eso, o sea, dentro de toda la represión en Guayaquil se ha creado este tipo de movimientos más políticos dentro del arte por lo mismo que no hay tanta salida, ¿no? Aquí en Quito es totalmente de otro mundo. Me parece increíble, o sea, realmente todo lo que descubres aquí es asombroso, o sea. Me gusta también bastante, ¿no?, que se mantiene la ciudad dentro de lo verde, o sea, igual estás en todo el 2000 y pico de metros, casi 3000. Bueno. Tenemos tiempo para esta última pregunta, no sé si alguien quería hacer otra. Paulina León hace una pregunta a Tatiana. Aportar desde otra perspectiva a la discusión, hay varios eventos, no entiendo muy bien la palabra, hay varios eventos enmarcados en las artes contemporáneas que usan el discurso de lo común, procomún, colectivo, para justificar la precarización de los actores culturales. Es decir, piden el aporte desinteresado y gratuito a los artistas en pro del beneficio colectivo, pero luego se coopta y capitaliza este aporte en beneficio de los organizadores. Me gustaría saber cómo ve Tatiana esto desde la experiencia del Labs Urbalab. Paulina León. Pues sí, el momento de, digamos, de reapropiación del discurso por parte del capitalismo es como normal, ¿no? Y como que el hecho de que las prácticas colaborativas, colectivas, el trabajo, estas ideas del procomún ya estén siendo como parte de un mercado del arte no significa que se deben abandonar. Digamos que dentro de Bogotrax más bien lo pensábamos como que cada vez que nuestras prácticas iban siendo como apropiadas por el mercado, por una práctica o por el capitalismo, digamos, era porque teníamos que empezar a hacer las cosas de otro modo, ¿no? Entonces, que nos guste el trabajo colectivo y que después aparezca una exposición que se llame, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con las prácticas que nosotros teníamos, era como el momento indicado para hacer las cosas de otro modo, ¿no? Entonces era como de la apropiación por el sistema de las prácticas que, digamos, underground, o estas prácticas que no salen de las instituciones ni artísticas ni académicas, pues es una cosa muy normal y es una cosa que va más allá de la potencia misma de los movimientos. Alguna vez teníamos una discusión en un foro que era como, no, es porque estamos haciendo las cosas mal, que el capitalismo se apropia de nuestras prácticas. No, es porque las estamos haciendo muy bien, que el capitalismo se apropia, y es ahí cuando tenemos que hacerlas de otro modo, porque justamente no se trata de tener como una forma de hacer las cosas, sino de tener la capacidad de poder hacerlas de una manera distinta cada vez, ¿no? Digamos que es así como lo pienso. Un poco respondiendo a Pablo sobre todo lo que fueron los movimientos que llevaron a la destitución de varios gobiernos. En realidad me es imposible responder, pero yo creo que ese sería como el tema para otro foro más, y otra conversación más larga y otros ejemplos más grandes y qué sé yo. No sé si es que alguien quiere comentar algo más. A mí, digamos que la pregunta que se me queda aquí, y creo que eso es lo interesante de estos encuentros, volviendo nuevamente a la pregunta así polémica de la noche, de si Occupy es el final del arte o marca el final del arte. Yo sí creo que estas crisis de representación
y las reacciones que han tenido las sociedades civiles de varios lugares del mundo en tantas latitudes, tan contemporáneamente, tan paralelamente, tan, no sé si parecidas, pero sí en un lapso de tiempo tan corto. Lo que nos debería poner la pregunta es que si esto lo que marca es el fin de la política, y creo que desde ahí podríamos no sé, pues, comenzar también otras reflexiones. O el desarrollo político. No sé si alguien quiere decir algo más y luego nos vamos. Ya, okay. Yo quería preguntar un poco sobre los movimientos económicos detrás de todos estas prácticas, ¿no? Los movimientos económicos en cuanto a cómo se consiguen los fondos. Algunos son crowdfunding, pero otros también, digamos, avanzan hacia otros fondos que pueden ser públicos, privados, cómo los manejan, ¿no? Y cómo estas prácticas de lo común se vuelven o se transforman en unos ejercicios en el cual ejemplifica otras maneras de mover la economía, ¿no? Pero también muchas veces llegan a caer en estos síntomas de la economía tradicional y de estos movimientos. Un poco querías, no sé, Tatiana o Pablo, que hagan una reflexión sobre esto, ¿no? Porque también hay todo un movimiento económico detrás de estos ejercicios. Sí, pues eso está como ligada a la pregunta de Paulina. Y digamos que, bueno, con el caso del AbsurLab lo que tratábamos era como de esta idea de las nuevas relaciones con las instituciones, ¿no? Que sabíamos muy bien lo que significa para una institución hacer un encuentro como el AbsurLab, ¿no? Que significa pues ganar renombre en la ciudad, ganar un renombre nacional, un renombre internacional, porque obviamente es un tráfico de gente, ¿no? Un movimiento artístico que ocurre en muy pocos días, concentrado, y que a las instituciones le da un gran renombre, ¿no? Entonces un poco, en el caso del Museo de Arte de Medellín, de Arte Moderno de Medellín, ellos digamos que eso lo tenían muy claro, la riqueza que iba a significar para ellos hacer un evento como el AbsurLab, y tuvimos como condiciones muy cómodas de trabajo. O sea, todo el mundo tenía viáticos, todo el mundo tenía tiquetes, todo el mundo tenía hospedaje, teníamos todo lo necesario para hacer los talleres, todo lo necesario para hacer el encuentro así como en óptimas condiciones. Ese, digamos, como que era el escenario ideal del AbsurLab. Había una institución que se iba a llevar un gran reconocimiento con esta actividad. No cobrábamos los supersueldos, eran unos sueldos como mucho más solidarios que realmente, digamos, el sueldo de un gestor cultural, pero todo el que hizo parte del primer AbsurLab tuvo lo necesario para estar ahí sin tener que poner de su parte, ¿no? Y por supuesto los ponentes y talleristas tuvieron un pago adicional, ¿no? Aparte de los viáticos por estar en el encuentro. En el caso del CAC, el presupuesto fue mucho más reducido y por supuesto hicimos como todo lo posible porque la gente que trabajaba dentro del AbsurLab tuviera un pago, y otra cosa ya era los participantes, pues que no podíamos garantizarles unos viáticos ni nada de eso, y por parte de los gestores tuvimos un pago mucho más simbólico que en el AbsurLab de Medellín. Uno de los motivos por los cuales no se concretó el AbsurLab Bolivia es porque sentíamos un poco que había este interés de que porque era colectivo, colaborativo y común, entonces nadie merecía un sueldo. O después hablamos de eso, ¿no? Entonces era como, un momento, o sea, como después hablamos de eso, no, porque pues no vamos a poner aquí a un montón de gente a trabajar sin después tener un reconocimiento, porque o sea, lo común, colaborativo y compartido no significa que sea gratis, porque cada uno tiene una fuerza de trabajo. Otra cosa distinta es en ocupar el museo, porque estamos ahí es por una cuestión política, ¿no? Y que pues igual hay que comprar materiales y bla, 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 pero pues se busca la misma financiación al interior de las actividades, ¿no? Como pues un aporte solidario por ver una película, un aporte solidario por comprar los materiales para hacer las tizas entre todos, ¿no?
Y ahí sí que, digamos, como que la cuestión de la economía en este tipo de prácticas pues tiene muchos niveles, ¿no? Una cosa es cuando se hace una actividad independiente que realmente no es de una institución ni tampoco de un organismo, digamos, como muy formal, que sí que sabemos que más o menos como que todos ponemos plata y entre todos la recuperamos, o si tenemos ya organizaciones, pues colectivos armados nuestros que tienen ciertos fondos, pues los colectivos ponen. Y otra cosa ya es la relación con las instituciones, que ahí sí digamos que la pregunta de Paula es muy pertinente, porque digamos que sí es muy común, la gente cree que porque hablas del commons entonces tú no pagas arriendo, ¿no? Entonces es como, no señora, o sea, como que hablo del commons, pero pues sí, soy un ser humano y esto también me significa a mí una fuerza de trabajo, ¿no? Entonces es como, no sé. Bueno, yo de mi conocimiento de los ejemplos que he comentado, todos estos grupos han sido todos sin ningún tipo de financiación vía convocatorias públicas, así directamente con sus propios recursos. Creo que esa pregunta que tú has hecho es una pregunta fundamental también para pensar ahora en los presupuestos de los centros de arte, ¿no? ¿Sabes? En el sentido de que, claro, no queremos que Río de Janeiro el dinero se lo lleven esos artistas irrelevantes, ¿no? Claro, pero cómo se va montando esa nueva, con la cuestión de la renta, de la apropiación, de tal, es un tema fascinante, ¿no? Que creo que instituciones un poco más abiertas como vosotros van a poder, o seguramente va a ser un tema de vuestros debates, ¿no? Porque es donde hay unos presupuestos, donde hay una economía, ¿no? Mi experiencia hasta ahora de todos esos ejemplos es que todo era por puro amor a la causa. Bueno, yo quería robaros así como unos par de minutos al final. También porque esta cosa de Mapping the Commons es un proyecto que la parte, digamos, arte es importante, porque el arte en las cartografías es importante. Una cartografía es una mezcla de ciencia y arte. Si el arte no funciona, los mapas no son sugerentes, no capturan la imaginación de aquellos que entonces no funcionan esa capacidad de ser la herramienta con la que vamos a producir el futuro, ¿no? Entonces, claro, no es casualidad que Mapping the Commons ha sido desarrollado principalmente en centros de arte, digamos, los apoyos, ¿no? El primero fue de hecho el proyecto comenzó con un encargo a mi grupo de entonces de organizar un taller en el Centro de Arte Contemporáneo de Atenas. Inmediatamente se implicó la Escuela de Arquitectura y activistas de la ciudad, artistas, etcétera, ¿no? Y bueno, esta es como la web principal, así más tipo blog del proyecto. Pero después nosotros trabajamos con las herramientas con las que trabajan aquí los compañeros de activistas del 15M, de Irengesi, y los movimientos de defensa de los parques en Estambul, en Sao Paulo, etcétera, ¿no? Que son como estas herramientas que han hecho los hackers y que son software libre y que permite que la multitud piense colectivamente, pero sobre todo como sistematice los pensamientos, las acciones, esa parte, digamos, de digital de la inteligencia colectiva, ¿no? Y ese es el pad que estuvimos desarrollando durante un sprint, que fueron 4 días, 3 horas al día ahí en Arte Actual de Flaxo, ¿no? Entonces los grupos, primero discutimos la cuestión de cuáles serían esos temas de interés en la ciudad y se crearon varios grupos de trabajo, ¿no? De agricultura urbana, que está aquí el compañero Carlos, de vivienda, de comunas. Otro tema que voy a hablar después es el tema Yasuní, pero el tema saberes indígenas, patrimonio inmaterial, material, comunes digitales, áreas verdes, vialidad y movimientos multitudinarios, ¿no? Después tenemos una herramienta que es así como la parte quizás más innovadora del proyecto, que es parametrizamos esos bienes comunes urbanos, ¿no? Y con los parámetros principales, que son estos 3, pero después hay otros parámetros que tienen que ver con la relación con la geografía, la relación con la economía, el tipo de comunidad red que constituye esa relación de ese bien común y los conflictos, ¿no? Que los definimos muy bien. Porque claro, si tú mapeas los conflictos de una ciudad, inmediatamente emergen cuáles son los comunes que están en disputa, ¿no? Trabajamos el tema de patrimonio, agricultura urbana, las laderas, las comunas de Quito, el patrimonio y tal. Pero el mapa, que esa cosa del mapa también como un artwork, ¿no? Como un objeto artístico, este es el estatus del mapa actual, que fue interesante. Con un grupo de geógrafos críticos trabajamos un poco también la necesidad de cuando hablamos del común urbano, no puede estar separado la idea de la ciudad del territorio exterior, del territorio.
Eso fue muy claro en Sao Paulo, para mí fue muy claro por primera vez en Sao Paulo, ¿no? Tú piensas en Sao Paulo, es una máquina urbana diseñada para expropiar el común, los comunes naturales, culturales, tal. Expropiar, también crear riqueza, es cierto, no es una cosa solo negativa, es una cosa ambivalente, ¿no? Porque crea renta, ¿vale? Pero como mínimo de un subcontinente entero, como mínimo, ¿no? Entonces, creo que y aquí fue muy evidente también, aquí el tema de lo rural urbano en Quito era una cuestión fundamental, metodológica y conceptual, ¿no? Entonces, el mapa actual tiene, bueno, un par de entradas de unas comunas, pero sobre todo la lucha, cuál es la presencia o los puntos en la ciudad de Quito de la lucha por Yasuní, pensando que Yasuní, la gobernanza de la Amazonía se hace principalmente desde los centros urbanos, sea Quito, sea Nueva York, sea Washington, sea Sao Paulo, ¿no? Entonces en el proyecto, creo que es una aportación de Quito y de Sao principalmente, que vamos a introducir esta, y no es casualidad ahora que lo que puedo mostrar en el mapa de Quito sea es el mail de Tatiana, sea cuáles las actividades principalmente de Yasuní y de otros grupos en la ciudad de Quito de defensa de ese bien común planetario que es el Yasuní, ¿no? La idea es complejizarlo a partir de ahora con otros temas, por supuesto, ¿no? Más el estatus del mapa del común de Quito hasta la fecha, en ese proceso completamente espontáneo de pocos días, depende quién sabe editar los mapas, quién no, pero este es el estatus actual del proyecto. Creo que es bien interesante para pensar también lo urbano, el territorio y también la escala planeta, ¿no? Que es una aportación creo que fundamental de Ecuador a la conversación global, que han puesto la institucionalidad a escala planeta, los comunes globales en la discusión, mucho más que los europeos, los norteamericanos, etcétera, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerles mucho, ha sido realmente, creo, muy positivo y muy interesante ver en este momento de lo que está pasando aquí, poder hacer estas conexiones y poder hacer estas redes, ¿no? O sea, escuchando mucho a Tatiana cuando hablaba del Absurd Lab, el valor principal de todo el trabajo es esto de la conexión entre redes y poder superar también el email y el chat y el no sé qué y finalmente mirarnos y entendernos y poder juntar las opiniones en vivo, así que bueno, eso yo creo que ha sido una cosa muy interesante aquí que nos va a dar para seguir haciendo estas cosas y para seguir replicando y para seguir difundiendo más esta idea de tener un pensamiento crítico de los asuntos de los procomunes o de las posibilidades de rescatar modos de hacer colectivo como la minga. Así que les agradezco a ustedes por haber venido acá, por haber compartido esta experiencia de ustedes, les agradezco a ustedes por haber estado aquí y por haber participado en este coloquio. Vamos a seguir haciendo esto, ¿no? Y lo último, si alguien tiene interés en contribuir al mapa con algunas prácticas artísticas, tal, es solo enviar un mail, yo creo un usuario y poco funcionamos con esa cosa de sin control, promiscuidad y Que cuanto está más muy mejor, bien. ¿no? Claro. Gracias y gracias a ustedes. Sí, da ganas de hacer unos más. Hay un montón de cosas abiertas. Sí, se quedan.